Llegaron a México 79.3 millones de visitas internacionales, 13.6% más que en 2024. Ay, y cómo le duele a los de la oposición. Pero esta tabla es una Ya tabla. vienes con tu No, propaganda. ve nada más, que yo he enseñado todo el tiempo. Bueno, es que Estamos, no aprende. fíjate, De veras. en las épocas que a ti te gustaban mucho, las del pasado, Sí, sí. ahí las del PRIAN, las del Sí, PRI, sí, las sí. del PAN, Claro. éramos el país con el peor salario mínimo. Ahora estamos en el tercer lugar, cuarto lugar Nadie para le ser muy quita concreto. méritos a la 4T. ¿eh? Es una, no, Los tiene. eres cuatroteísta. No, en la Bueno, 4T. No, es que no digo, puedo por a ver. principio, pero vamos, yo tengo que mantenerme al margen para dar cabida a todas las voces y poder Me ponderar parece perfecto. para que el público sepa En estos valorar. dos estamos de acuerdo. Pero ¿no? mira, lo que el público quiere Pero, saber a ver, ahorita... déjame, no. a ver, déjame nada más. Dame chance, Tu propaganda, dame chance porque No, hoy ya estás como López Obrador. estamos de buenas. No, a De ver, mira, veras. estoy como la doctora Claudia Sheinbaum, orgullosamente. Mira, muy contento. La Bolsa Mexicana de Valores, su mejor año desde 2009. Pero eso a quién le importa. A todos los mexicanos, a los inversionistas, Sí, genera confianza. Lana, a los ricos. Oye, este me encanta, porque yo me acuerdo que en alguna de estas mesas de comentócratas se decía que cuando concluyera el primer periodo del gobierno de la transformación, se estimaba, de acuerdo a la política pública económica que íbamos a impulsar, que el tipo de cambio estaría en 28 pesos. ¿Y dónde está? En su mínimo histórico desde 1994. Estamos por debajo de los 18 pesos, un superpeso. Y bueno, esta no me la puedo. Segundo lugar en desocupación laboral. Fíjate, abajo de Japón, arriba de Alemania, arriba de Países Bajos y por supuesto 13% de salario mínimo hemos incrementado. ¿Ya acabaste con tus Pues estoy feliz, Pepe, pues vengo. Métodos de producción, la propiedad sobre las cosas. O sea, ¿quién tiene qué para producir qué? Diego, criticas mucho el capitalismo, pero te vemos que vives cómodamente en él. ¿Cómo es la vida de un comunista viviendo en un mundo capitalista? Porque, o sea, decir que mi discurso busca cambiar o a la gente o al sistema es una premisa ideológica. Es pensar que las palabras y las ideas transforman el mundo. Y la dialéctica materialista lo que entiende es que es el mundo lo que cambia las ideas. O sea, ¿no te parece que Hollywood es una maquinaria de propaganda y que nosotros vivimos sometidos bajo propaganda gringa desde toda la vida? Entonces, somos un país que claramente todavía tiene un aspecto muy mítico en la política. O sea, la guadalupana, el partido Morena, tiene una connotación profundamente religiosa. Pero China, por ejemplo, es el país que tiene mayor cantidad de patentes. Tiene la mayor cantidad de ingenieros, de matemáticos, de científicos. O sea, ¿dónde se mide realmente el poder de un país? Eso es lo que es, obviamente es complejo, es muy difícil determinarlo, no es como un número que nos pudiera dar una respuesta fácil, pero me parece que los indicadores que determinará el futuro de la geopolítica, China ya es el país más poderoso del mundo. El detalle es que a Cuba se le priva de la participación del mercado internacional después de la División Internacional del Trabajo. Entonces ellos tienen un par de cosas que pueden producir, pero les faltan muchísimas otras cosas que no pueden producir, que es el mismo caso de Venezuela. Tiene la mayor reserva natural de petróleo del mundo, la quinta de oro, pero a veces no tiene papel higiénico. Dejar a un país aislado del mercado internacional, y esto es importante que la gente lo sepa porque viene de la ONU, es un tipo de arma de destrucción masiva económica. ¿Socialista, marxista, izquierdista? ¿Cómo te defines? Izquierdista definitivamente no, marxista, comunista sí, mi marco ontológico o más bien mi aproximación, mis herramientas para entender el comportamiento del mundo es el materialismo histórico, materialismo dialéctico y materialismo político como corriente filosófica. Socialista y comunista, pues digo, o sea, una persona que haya estudiado el tema entendería que son diferentes etapas del proceso de la dialéctica de la historia, de la resolución de contradicciones. Izquierdista definitivamente no, yo el espectro izquierda-derecha es un espectro que yo no defiendo. Me parece que es un poco anticuado para el marco político actual y a mí me gusta más la interpretación de las condiciones materiales y cómo esto afecta la vida de las personas. Pero sí, definitivamente mi principal área de estudio del comportamiento humano y de la historia es el marxismo. Ahora te lo como cree pero no cree. Todos los políticos son iguales, todos los partidos son iguales. Entonces, en el fondo, eso revela un fatalismo de no hay alternativa.
cuando realmente China, principalmente lo que tenemos que entender de China hoy, es que China es una alternativa al capitalismo anglo-liberal que ha dominado nuestro continente durante el último siglo. ¿Y qué piensas del envejecimiento acelerado en la política que tuvo mucho tiempo el hijo único? Menos trabajadores jóvenes, más presión económica y social, muchas viviendas vacías, mucha deuda está fuera de los balances oficiales, gobiernos locales dependen de vender tierras para sobrevivir. Y vemos a jóvenes frustrados por altos costos, pocas oportunidades, cultura de trabajo extrema. Claro, cada uno de esos puntos merecería una respuesta puntual, ¿no? O sea, ahí parece que existe como una lista de súper de las cosas que la gente critica sobre China, pero vamos a cada una de ellas. La expectativa de vida antes de que Mao hiciera la revolución cultural era de 33 años de edad. Y después de que Mao asume el poder después de la revolución cultural, la expectativa de vida en China salta a 60 años de edad. Hoy la expectativa de vida en China es de las más altas del mundo, inclusive es más alta que Estados Unidos. La calidad de vida del trabajador también es algo que ha estado mejorando progresivamente de forma continua durante todo el proceso de desarrollo del Partido Comunista Chino, recordando que llevan 100 años en el poder. Sobre el tema de las viviendas vacías, esto es la quiebra de la empresa esta de Green, que Xi Jinping famosamente comentó que el mercado inmobiliario en China no es para especular, es para vivir. Entonces, más allá de decir de que hay casas sobrando en China como si fuera una catástrofe, me parece raro que la gente no mencione más bien que el 90% de la gente tiene casa propia en China. O sea, a mí no me preocupa que existan casas vacías, me preocupa que existan personas en la calle. Entonces, la mayoría de las cosas que la gente critica de China ya son propaganda. O sea, ya vienen embarazadas de conceptos propagandísticos, como que si nos debería de preocupar más la salud del bienestar de la industria inmobiliaria que el hecho de que existiera gente en la calle. Creo que hay indicadores muchísimo más importantes que le dan la razón al proceso histórico del Partido Comunista. El comunismo. Me parece que el comunismo es, y aquí podría citar, por ejemplo, a Albert Einstein, a Nicolás Tesla, obviamente a su manera, respetando el periodo histórico, pero muchos pensadores han llegado a esta conclusión porque el comunismo, más que una cosa o un destino utópico que tiende a ser como la lectura vulgar, inocente de la gente que no entiende el tema, lo pone como, suena muy bien en teoría, pero es utopismo, ¿no? El comunismo es un método. El comunismo es un método de superación dialéctica histórica. O sea, para entender realmente el comunismo y hablar del comunismo y defender el comunismo, primero hay que entender lo que es la dialéctica desde Hegel, después transformar esa dialéctica en un proceso material de superación de contradicciones históricas y entenderlo como el método a través del cual el hombre transforma la naturaleza para obtener lo que necesita para vivir en sociedad. Entonces, en ese sentido, claro, soy definitivamente comunista, pero comunista en un sentido más estricto, apegado a la doctrina de Marx y todos los marxistas. Y de manera concreta, si habláramos de 3 razones por las cuales defiendes el comunismo, ¿cuáles serían? Primero, porque la realidad me parece material. Ese es el motivo principal. O sea, yo creo que aquí es donde me topo con la mayoría de la gente que he tenido discusiones y debates. Me doy cuenta que defienden posturas metafísicas o ideológicas. El comunismo, primero que nada, defiende una postura materialista sobre la historia. ¿Qué es lo que determina el movimiento de la historia? Las condiciones materiales, los métodos de producción, la propiedad sobre las cosas. O sea, ¿quién tiene qué para producir qué? O sea, eso es la base fundamental del comunismo. Ese es el primer motivo. Segundo motivo del comunismo es que históricamente también me parece que los intentos comunistas, el proceso histórico del desarrollo del socialismo como método intermedio para llegar eventualmente a una sociedad comunista, han sido extremadamente beneficiosos para los países que lo han intentado. O sea, puedo citar el caso de la Unión Soviética, que era un país agrario, rural, y en un periodo muy corto de tiempo bajo la Unión Soviética logró competir en la carrera lunar contra el país más poderoso del mundo, ¿no? Y segundo, pues es el caso de China, ¿no? El caso de China, que es doloroso en muchos sentidos, pero también en un periodo histórico de 100 años, lograron pasar del siglo de la vergüenza de un país que estaba adicto al opio por culpa de la invasión inglesa y había sufrido también la invasión del imperio japonés en Nanjing. En 100 años pasó a ser la potencia dominante del mundo. Entonces me parece que, o sea, Marx no puede ser superado como pensador, este sería el segundo motivo, porque su ontología continúa siendo pertinente. Y muchos otros pensadores históricos se nota que su ontología o su manera de entender el mundo pasa de moda muy rápido o simplemente no es compatible con la realidad. O sea, no dejaremos de hablar de Marx y del comunismo mientras siga teniendo la razón. ¿Y qué me dices de Cuba? Cuba, pues es un caso histórico muy específico. O sea, lo que pasa es que Cuba, si no fuera por el comunismo, hubiera sido el prostíbulo y el casino de Estados Unidos. O
sea, la gente tiene que pensar no en cómo debería de estar Cuba idealmente si fuera una democracia liberal funcional, sino qué es lo que se pensaba para la isla de Cuba. O sea, recordando también que Cuba vive uno de los bloqueos más terribles del mundo, es una isla muy pequeña, no tiene capacidad productiva, por el bloqueo y sanciones incapaz de desarrollar sus industrias, depende de los pocos países que les tiren migajas, pero aún así Cuba tiene un alto nivel de educación, un alto nivel de salud, su producto número uno de exportación son los doctores, lo cual nos debería dar orgullo a todos. Entonces, decir que Cuba es una prueba de que el comunismo no funciona, pues es una premisa profundamente ignorante históricamente y descontextualizada. No, o sea, es como cherry picking, escoger los argumentos para justificar una premisa en la cual ya creías. Discurso cambiar o a la gente o al sistema es una premisa ideológica, es pensar que las palabras y las ideas transforman el mundo. Y la dialéctica materialista lo que entiende es que es el mundo lo que cambia las ideas. De hecho, esta es la premisa fundamental en la cual Marx le da la contraria a Hegel. Hegel hace la dialéctica desde la idea que transforma la materia. Y Marx dice, no, es la materia la que transforma las ideas. Entonces nosotros, como pensadores, nuestras ideas son producto de condiciones materiales anteriores. Yo no puedo cambiar de opinión a la gente. Su condición de vida produce sus ideas. O sea, sus ideas son producto de su relación con la realidad material. O sea, pensar que un ideólogo, un demagogo, pudiera manifestar a través de sus ideas y manipular la opinión de la gente, se me hace muy utópico. En la práctica, realmente lo que cambia el mundo es el hambre, es el dolor, es la necesidad, es la violencia, es el deseo. O sea, las cosas materiales son las que cambian las historias, no las grandes ideas. Al contrario, las ideas suelen llegar tarde. Nosotros tendemos a explicar a posteriori las cosas ya que pasaron. O sea, le damos sentido a las cosas una vez que ya están sucediendo, una vez que se están cristalizando en el mundo las condiciones para el surgimiento de un concepto, este concepto surge. Pero, y pasa lo mismo, por ejemplo, por eso me es muy difícil platicar con gente que no tenga clara una teoría epistémica, tanto el conocimiento como una teoría del lenguaje. O sea, ¿el lenguaje crea o el lenguaje es producto? Porque si el lenguaje es producto, entonces todos los conceptos son producto de condiciones materiales anteriores. Pero si el lenguaje crea, el lenguaje tiene como esta fuerza mágica de transformar la realidad. Pero pues todas las palabras las aprendimos. Entonces, mi idea es esta. Mi idea es la materialidad es la que cambia las ideas y no al contrario. Diego, critica capitalismo, pero te vemos que vives cómodamente en él. ¿Cómo es la vida de un comunista viviendo en un mundo capitalista? Discúlpame, pero qué pregunta tan mal informada. O sea, este tipo de preguntas me es algo que ya hemos visto. Sí, yo sé, pero es una pregunta muy de meme, o sea, es una pregunta muy de Twitter. O sea, criticar el capitalismo y vivir de él sería como decir que la gente que vivía como esclava durante el imperio egipcio no podía, ¿sabes? No critiques a tus patrones, carga con gusto tu piedra y sigue construyendo la pirámide hasta que te mueras y no disfrutes del sistema que te oprime. ¿Te sientes cómodo monetizando tus contenidos, tener que usar ropa y tenis de marca, viajar a otros países? No existe una afuera, o sea, no hay alternativa. O sea, nadie escogió nacer en este periodo histórico o vivir aquí. O sea, el hablar de un acto de miseria sería más bien hablar como de monjes franciscanos, no tiene nada que ver con el comunismo. ¿Te sentirías más cómodo en un mundo comunista? Es que, ¿qué es un mundo comunista? Explícame tú. Eso es lo raro. O sea, por eso te digo, la mayoría de la gente que hace este tipo de críticas no entiende ni lo que es marxismo ni lo que es capitalismo. Capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción. O sea, esa es la definición clásica de capitalismo. De hecho, viene en el capital, tal cual. Y comunismo sería la propiedad colectiva de los medios de producción. O sea, eventualmente, cuando superemos la propiedad privada, que estas contradicciones históricas se han dado y diferentes modos de producción han sido superados, pues estos crean nuevas condiciones de vida. Pero, por ejemplo, es rarísimo porque si eres pobre y comunista en el capitalismo, eres un fracasado resentido. Pero si eres exitoso en el capitalismo, eres un hipócrita. Entonces realmente no existe postura viable para criticar al capital. O sea, yo critico el capitalismo porque es el sistema dominante en el cual vivimos y existen paradojas y contradicciones. De hecho, más bien, eso es una cosa que he dicho muchísimas veces. No me considero anticapitalista, me considero postcapitalista. O sea, el capital trajo muchísimos beneficios para la humanidad, pero no es el fin de la historia. Como todos los modelos históricos, tiene que ser superado. O sea, me parece muy tonto que alguien pueda pensar de que no, es que es el capitalismo, esta es la solución. Esto representa o refleja algún comportamiento intrínseco, natural o esencial del comportamiento humano insuperable. O sea, eso sí me parece una soberbia gigantesca. La única premisa en contra que estoy proponiendo es, oye, el capitalismo tiene problemas y esos problemas eventualmente se van a ir solucionando. Y digo, si no es que estamos viviendo en un momento donde es evidente todas las contradicciones del capital, pues es más que suficiente evidencia del hecho. Ese mundo es de fantasía. Por eso soy comunista, porque las condiciones materiales determinan las superestructuras ideológicas. Ha bajado bastante, ¿no? En México
progres, ¿no? Son resultado de un proceso histórico. Entonces, a mí lo que me interesa... Pero tiene que ver este péndulo político, esto que está pasando con la derecha, la ultraderecha. Yo no creo. Sinceramente, no lo pongo así. Ahí te va. El discurso progre siempre fue el discurso del capital. O sea, la gente que antepone progresismo con capitalismo no tiene idea de lo que está hablando. O sea, no tiene ni idea de lo que están hablando. El capitalismo siempre fue progresista. De hecho, el capitalismo es, por descripción de diccionario, progresista. Marx decía, el capital derrite todo lo sólido en el aire y hace todo lo sagrado profano. O sea, el capitalismo, como tiene una lógica de autorreproducción, el capitalismo va a quitar todas las barreras que se anteponen a su crecimiento. El capitalismo es progresista por naturaleza. De hecho, el capitalismo no puede ser conservador. No puede ser conservador. Entonces es muy raro ver ahorita cómo hay partidos políticos o facciones políticas que están perdidas entre progresismo y conservadurismo, entre soberanismo y globalismo y entre comunismo y capitalismo, cuando realmente la única oposición que es importante en esta lectura es comunismo contra capitalismo, porque las otras son descripciones intrínsecas al modelo político y al modelo productivo. Diego, ante el mundo que padece bajas tasas de fecundidad, ¿será que las facilidades y prestaciones laborales, sociales y hasta económicas para producir más bebés unan a todos los países? ¿Veremos más transwives? Mira, interesante pregunta. No creo. O sea, a mí me parece que el problema de la natalidad más bien tiene que ver con la dificultad. Lo que pasa es que, a ver, te exigen tener una familia tradicional frente a una realidad material que no tiene nada en común con las familias tradicionales donde surgen, ¿no? En los 50, 60 y 70. O sea, en los 50 comprar una casa, pues, te costaba, ¿qué? 4 meses de tu sueldo. Ahora te cuesta 40 años de tu sueldo. Entonces, o sea, aspirar a la familia tradicional frente a un mundo que no te ofrece las mismas oportunidades y los mismos costos, pues es absurdo. Al contrario, o sea, por esto me gusta, por esto marxismo, por esto soy comunista. ¿Por qué? Porque las condiciones materiales producen las superestructuras ideológicas. O sea, las superestructuras ideológicas vienen después de las condiciones materiales. O sea, está de moda ahora la poligamia y las relaciones horizontales multiamorosas, porque es la única manera en cómo pueden rentar un depa. O sea, literal. O sea, es como, vivo con mis amigos y mis amigas y eventualmente cogemos, porque pues, es la única forma en la cual podemos pagar un departamento. Ahora, ¿quieres que tenga 2 hijos con un sueldo mío y un sueldo de mi esposa? ¿Dónde voy a vivir, güey? O sea, ese mundo es de fantasía. Por eso soy comunista, porque las condiciones materiales determinan las superestructuras ideológicas. Me resistiré. ¿La 4T es transición o destino? Transición. ¿BRICS, oportunidad o ilusión? Oportunidad. ¿México debe dejar de mirar a Estados Unidos? Sin duda. Es abandonar un barco hundiéndose. ¿Estado fuerte o ciudadano fuerte? Estado fuerte. ¿Ejército con un soldado en cada hijo mexicano? Sí, los que quieran la paz, que preparen sus ejércitos. ¿La teoría conspirativa más loca pero real de México? De México. Uy, iba a decir que el 11 de septiembre fue hecho por Estados Unidos. De México. 3 presidentes de México han sido empleados de la CIA. ¿Quiénes? No lo voy a decir. Pero está en un buen libro sobre el tema. ¿Y la conspirativa de otra parte del mundo? Definitivamente la del 11 de septiembre. Es así, o sea, yo al principio dudaba mucho y ahora no tengo ninguna duda de que fue ataque de falsa bandera. ¿Cómo se ve el 2026 para México? Híjole, complicado. Yo veo un 2026 complicado. Pudiera haber un crecimiento económico, pero yo creo que México está cada vez más cerca del abismo de decidir si se hunde con Estados Unidos o busca realmente su soberanía. O sea, es como arrancarse la curita, pero puede venir con un costo muy alto. ¿Qué mensaje le quieres dar a nuestra audiencia? Me gustaría que la gente se tomara la política como algo más que novela y que tratara la política realmente como un tema que tiene que ver con la manera en cómo nos organizamos como sociedad, que hay muchísima información muy pertinente sobre el tema, que la mayoría de los libros que nos explican el funcionamiento de la política están gratuitos en Internet en PDF, y si realmente les interesa, que más allá de dedicarle tiempo a la opinión informal de opinólogos, que tratarán también de informarse de manera didáctica.